Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me están viendo y me van a ver mañana. Buenas madrugadas también para los que van a ver o ven de madrugada. Soy la doctora Antonella Romano, soy ginecóloga y obstetra y en esta entrega vengo a hablarles sobre, o vamos a ocuparnos más un poquitito de las pacientes, de las mujeres embarazadas. Estuvimos hablando en las anteriores entregas sobre la parte ginecológica más en sí, ¿verdad? Vamos a continuar hablando de eso, pero también no podemos olvidarnos de nuestras mujeres embarazadas. Hoy quiero tocar un tema bastante importante, como todo lo que sea, lo que se atañe a lo que es la mujer. Quiero hablar sobre el embarazo de alto riesgo. ¿Qué es un alto riesgo? ¿Qué es una mujer que está embarazada y que está en un nivel de riesgo? Son pacientes a las cuales, o mujeres a las cuales tenemos que tenerles, vamos a decirlo así, más el ojo. Tenemos que atenderles más de cerca, tenemos que tener más cuidado con este tipo de pacientes. Son pacientes que probablemente puedan venir a desencadenar algún tipo de patología durante el embarazo, o que puedan venir a tener algún tipo de complicación durante su embarazo o su parto. ¿Qué es un alto riesgo obstétrico? Es aquella gestación o embarazo que se complica generalmente por problemas que la paciente ya tiene, por los antecedentes patológicos personales, serían enfermedades que ella tiene previamente quirúrgicos, cirugías durante el embarazo, obstétricos que sean mismos del embarazo en sí, ¿verdad? Sociales, como el nivel socioeconómico, sociocultural, y psicológicos, que pueden ser también alteraciones a nivel mental, trastornos mentales que pueda tener la paciente y que le pueden conducir después a una morbilidad, que sería la parte de las enfermedades, y en el peor de los casos una mortalidad tanto a la mujer, al feto o al neonato, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo sé que estoy frente a una paciente, que estoy frente a una mujer que está con riesgo obstétrico? ¿Cómo yo puedo saber que es una paciente o que es normal o que no es normal, o que no va a continuar normal su embarazo? Primeramente, necesitamos, por supuesto, tener conocimiento, saber. Entonces, por lógica, la paciente tiene que consultar con un ginecobstetra que esté en el día a día de lo que son las patologías de riesgo, de alto riesgo. Tiene que saber también cuáles pueden ser las complicaciones durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, que es lo que viene después del parto. Ya detectar qué problema ella puede venir a tener para poder tratar, prevenir y evitar complicaciones posteriores. Y cómo vamos a hacer este tipo de detección durante el control prenatal, que tiene que ser precoz. Que era precoz, habíamos hablado justamente en la entrega sobre el control prenatal. Precoz tiene que ser antes de las 12 semanas, antes de los 3 meses de embarazo tendría que ser. Entonces, ahí primeramente vamos a detectar qué signos, qué síntomas está presentando esta señora, de todas, señorita, ¿verdad? Vamos a estar pesquisando, buscando otros signos fetales, también puede ser que nos puedan estar ofreciendo algún riesgo. Entonces vamos a comenzar primeramente por la edad, ¿sí? ¿De qué forma yo me doy cuenta de que por la edad esta paciente puede venir a tener un potencial problema? Primeramente, mujeres menores de 15 años, adolescentes, embarazadas, es de riesgo. ¿Por qué va a ser de riesgo? Va a ser de riesgo porque es una paciente que probablemente no va a tener la misma responsabilidad que una mujer mayor de 18 o 20 años, que va a estar responsabilizada por su embarazo. Puede que sí, pero en la mayoría no. También las mujeres de 35 años, mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años, en la mayoría, ya se presentan otras patologías, o ya se presentan otras situaciones en las cuales la mujer puede, si se embaraza, tiene su primer embarazo después de los 35 años, ya es de un riesgo importante.
La paridad. ¿Qué es la paridad? Es la cantidad de hijos que esta persona parió, que esta mujer parió, que tuvo por parto normal. Entonces, en una embarazada, en su primera vez, muchas veces, si es que fue un embarazo que ella no buscó, que ella, vamos a decirlo así, se embarazó, muchas veces habiendo descuidado su planificación familiar. Entonces, en estos casos puede ser que la paciente no esté muy bien orientada todavía a qué va a hacer con ese embarazo, cuándo yo tengo que empezar mis controles, qué tengo que hacer durante mis controles, qué tipo de análisis, o muchas veces sí, bueno, no, estos análisis no me voy a hacer esto o otros porque son más baratos, suele suceder bastantes veces. Falta de experiencia muchas veces. Y también pueden haber algunos otros problemas que ya son más biológicos, problemas durante la implantación, por ejemplo, ya en las primeras semanas, en las cuales puede haber algún tipo de sangraditos, algún tipo de dolor. Entonces esta paciente de repente no está todavía sabiendo que está embarazada y puede dejar pasar y no consultar. En el otro extremo, ¿qué pasa con la paciente que ya es gran multípara? ¿Quién es la gran multípara? Es la que ya tuvo más de 4 hijos, entonces más de 5 hijos. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes? Generalmente ya puede ser o por la edad, puede ser por algunas patologías concomitantes, es decir, puede ser hipertensa, ya puede ser diabética, ya puede traer otro tipo de enfermedades, cansancio o justamente el cuerpo fue maltratado en todos los embarazos anteriores, 5 o 6 embarazos, entonces lógicamente que va disminuyendo su capacidad. También hay un riesgo. En cuanto a la parte social, la condición socioeconómica es muy importante porque en las pacientes generalmente la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal está relacionada con ambientes o con niveles socioeconómicos bajos en personas de escasos recursos. ¿Por qué eso es? Porque supongamos que tenemos en una ciudad grande, en una capital, tenemos cómo acudir a centros de salud, puestos de salud, hospitales grandes, clínicas privadas, tenemos cómo consultar. Pero pacientes que están en el campo, pacientes indígenas, pacientes que están viviendo alejadas o que de repente trabajan en estancias, en establecimientos rurales que están alejados de alguna ciudad y alejados por lo menos de algún dispensario médico. Entonces ahí es más difícil tratarle a este tipo de pacientes o por lo menos ver qué problemas puede venir a tener esa paciente. Difícil también que consulte todos los meses. Pacientes, hablando nuevamente de la parte de escasos recursos, la paciente de escasos recursos generalmente está malnutrida, ella tiene un número importante de hijos, más de 4 hijos. Entonces muchas veces ella deja de comer bien para que sus hijos puedan alimentarse. Entonces tenemos ahí una gestante malnutrida. Infecciones, puede tener abortos, puede tener partos pretérmino muchas veces porque necesita trabajar y generalmente lo que hace son trabajos pesados, entonces en esa clase de trabajos tiene que hacer esfuerzo, entonces muchas veces se pueden adelantar los partos. En cuanto a la historia obstétrica, es importante saber si esta paciente anteriormente, en sus embarazos anteriores, ¿cómo fue? Si tuvo parto prematuro, si tuvo abortos, historial de abortos, si tuvo historial de abortos recurrentes, es decir, varios abortos de seguido, tuvo embarazos ectópicos, embarazos fuera del útero, restricción del crecimiento intrauterino en el cual el bebé no se desarrolló lo suficiente y llegó a los 9 meses, pero con un peso inferior al que debería ser. Preeclampsia, histórico de diabetes, histórico de hipertensión y antecedentes de otras cesáreas también que pueden venir a darnos problemas en el futuro obstétrico de la paciente. Los trastornos nutricionales también, ambos extremos, tanto la extrema delgadez, que se puede ver en la anorexia y en la bulimia,
y en la obesidad también. Tenemos por sabido que en una paciente que es delgada, que está en su peso normal, la paciente puede aumentar hasta 10 kilos, 11 kilos, inclusive hasta 12 kilos puede aumentar una paciente que esté en su peso normal. Sería 1 kilo en total en todo el embarazo, 1,5 kilos por mes. Ya las pacientes que son más gorditas o inclusive las obesas son de 7 kilos, 6 a 7 kilos que pueden engordar. Y las pacientes delgadas también, muy delgadas, 12 kilos pueden engordar. Al final siempre es 1,5 kilos por mes. El promedio de kilocalorías por día que tiene que consumir la gestante es de 300 kilocalorías por día. Y esa alimentación tiene que ser balanceada. Es decir, yo no voy a decir que porque tengo antojo de comer una pizza, porque estoy embarazada y tengo que comer por 2. No, no es así. Tiene que ser una alimentación balanceada, equilibrada y adecuada para las necesidades de ella. Tiene que tener alto contenido en proteínas, hierros, folato, yodo, zinc, calcio, vitaminas, todos los minerales, ¿verdad? Todos los componentes que necesitamos para nuestro día a día y que también se van a metabolizar y van a pasarle al feto. Y el feto va a aprovechar eso para su adecuada nutrición. Pero ¿qué pasa con una paciente que ya tenía antes del embarazo un trastorno nutricional? Vamos a decirle una anorexia o una bulimia. Ella siempre se veía gorda, pero no era gorda en realidad, era delgada. Y durante el embarazo empeora, porque ella empeora y ve que está engordando lo normal y empieza a hacer dietas extremas o a dejar de comer muchas veces. Entonces eso también nos puede traer un problema en el futuro. O si no, las pacientes obesas, de repente ansiosas, no pueden parar de comer, o como estaba diciendo, dicen que tienen que comer por 2, entonces comen 2 hamburguesas, una pizza entera, milanesa, comidas así grasosas que no van a hacerle no le van a dar ningún beneficio ni a ella ni a su hijo. Claro, lógicamente que sí, de vez en cuando se puede uno salir un poco de la línea, pero de vez en cuando, no es todos los días como hay. O casos, por ejemplo, poniendo un ejemplo, sin citar nombres, lógicamente, por ética profesional, es una señora embarazada de 35 años, ella ya era diabética y se embarazó. Entonces una vez ella viene a la consulta y me dice que a las 3 de la mañana ella sentía que tenía que comer y cocinaba bife, cocinaba arroz, cocinaba poroto, ensalada, ella comía una comida así sustanciosa a las 3 de la mañana, aparte de las comidas normales. Bueno, ¿eso qué pasó? ¿En qué resultó? Resultó en una obesidad tremenda y al final, a los 9 meses, a las 40 semanas, fue bastante complicado y después se desarrolló una hipertensión también, entonces se complicó bastante. Eso por ponerles un ejemplo de entre varios, muchos otros que hay. También es importante que enfermedades anteriores presentó la paciente antes de embarazarse. Por ejemplo, era una paciente que tenía infecciones urinarias a repetición, nunca se curaba o nunca consultó y siempre iba solamente a la farmacia, le daban un remedio en la farmacia y pasaba. ¿Qué pasa en ese caso? Es muy difícil corregir ese trastorno urinario en estas pacientes embarazadas, puesto que el feto mismo va a presionar la vejiga a medida que crece y se produce más éstasis de orina, que eso es. La orina queda más tiempo en la vejiga, tarda en eliminarse, entonces esa orina ahí puede ser un caldo de cultivo para gérmenes, para bacterias. Entonces esta señora o señorita tiene infecciones urinarias a repetición. Trastornos mentales, hablando de la parte psicológica y psiquiátrica también, los trastornos mentales. Trastornos mentales que pueden ser de todo tipo, entonces ya nuestra paciente ya estaba siendo medicada o probablemente no estaba siendo medicada, entonces con el embarazo eso se va a exacerbar, se va a exagerar más. Trastornos hereditarios, enfermedades hereditarias, complicaciones dentro de este embarazo, problemas infecciosos, metabólicos, problemas endocrinos, problemas cardiológicos o pulmonares,
respiratorio, todo eso, todo lo que nuestra paciente presentó antes del embarazo y ahora también de repente si se desarrolló durante el embarazo, hay que tener en cuenta y hay que controlar más de cerca. Ahora, en cuanto a los riesgos obstétricos, ¿cómo yo puedo saber que yo estoy teniendo un riesgo obstétrico y que estoy yo en peligro y puede estar mi bebé también en peligro? Por ejemplo, volvemos otra vez al estado socioeconómico bajo, al nivel socioeconómico bajo, pobreza, madres solteras, inclusive madres que viven solas, a las cuales es difícil que de repente presenten algún problema, algún dolor o un sangrado, y ellas solas tengan que manejarse hasta el centro hospitalario más cercano. El analfabetismo, lógicamente, no leyeron, no aprendieron a escribir, entonces es mucho más difícil que entiendan el por qué necesitan consultar. Desnutrición, ni que decir malnutrición, pacientes grandes multíparas o pacientes que es su primer embarazo, ya habíamos dicho también, históricos obstétricos anteriores y enfermedades maternas. La parte gestacional, dentro de la parte gestacional entonces entra la desnutrición, la anemia, muy importante. Muchas veces la mayoría de las pacientes entran ya anémicas porque por haber tenido trastornos menstruales y no haber consultado anteriormente, entonces quedaron así y entraron a un embarazo anémicas. Entonces hay que corregir esa deficiencia de hierro y las deficiencias nutricionales. Edad mayor a 35 años o menor a 15 años, como había dicho, ganancia de peso mayor o menor, el alcoholismo, la drogadicción. Tenemos muchas mujeres embarazadas que durante todo su embarazo, estamos hablando del alcoholismo, no estamos hablando de una copa de vino o un vasito de cerveza, no, sino que el alcoholismo en sí, pacientes que van a tomar 1 o 2 botellas de vino por día o que van a tomar cajas y cajas de cerveza también. Entonces ya muchas veces eso ya pasamos al alcoholismo en el embarazo. Drogadicción, que la drogadicción puede ser tanto mismo de la paciente que esté acostumbrada a usar drogas o en su casa que conviva con alguien que utilice drogas. Diabetes, lógicamente, el embarazo múltiple cuando hay más de uno, hemorragias, muertes fetales, placenta previa, en sí muchas otras patologías que vamos a ir hablando en las siguientes entregas. Y el parto en sí se presenta durante el parto, durante el trabajo de parto o a la entrada de los 9 meses, a la entrada de las 37 semanas. Entonces, ¿qué se puede producir? ¿Qué puede aparecer? Una presentación anómala, es decir, sabemos que normalmente las presentaciones fetales, la mayoría son de cabecita, cefálica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nuestro bebé está sentado? Se puede presentar algún problema si es que no es bien manejado durante la gestación, o se puede presentar atravesado, puede tener una situación atravesada, en la cual tenemos la cabecita aquí, los piecitos aquí y por debajo no se presenta nada, entonces no hay una presentación. Y trastornos o problemas en el cuello uterino también pueden ser. Entonces hay varias clasificaciones del riesgo, en cuanto al riesgo obstétrico, que nuestro ginecólogo, nuestra ginecóloga, nuestro obstetra, va a clasificarnos según lo que nosotros le contemos y según el historial de análisis y el historial de ecografías que vaya presentando en cada control prenatal. Según la clasificación tenemos del tipo A, que puede ser un riesgo bastante severo. En ese vamos a encontrar pacientes solas, que viven solas, que no tienen apoyo familiar ni del marido ni de la propia familia. Las características personales, que sea añosa, es decir, hablamos de añosas cuando pasa los 35 años el primer embarazo. Las que no tienen control prenatal, habíamos hablado de personas que viven lejos, que no tienen cómo acercarse. Las que tienen antecedentes obstétricos previos, embarazos previos, cirugías previas y que tienen todo el resto de enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, problemas nutricionales, problemas renales, respiratorios, drogadicción, alcoholismo, todo.
Por el orden de factores, entonces nosotros primero tenemos que ver nuestra edad de la madre, la edad materna, el estado civil, la paridad, la cantidad de hijos que parió, historias obstétricas pasadas, alteraciones obstétricas y nutrición también, problemas en el aparato genital, la parte emocional, la parte socioeconómica también y los problemas que pudieron haber aparecido durante el parto. Entonces se le da una puntuación según esa escala de valores. Vamos a darle una puntuación y ahí vamos a categorizar el riesgo obstétrico de esa forma. Ya eso se va a encargar nuestro ginecólogo, nuestro obstetra, se van a encargar de categorizar en qué nivel de riesgo se encuentra la paciente, ¿sí? Entonces, lo que sí puede ser, como estamos diciendo, un bajo riesgo, si tiene una puntuación de 0 a 2 puntos, es de bajo riesgo. Si tiene una puntuación de 3 a 6, es de alto riesgo. Y si tiene 7 puntos o más, ya estamos hablando de un riesgo obstétrico máximo, extremo. Entonces, era eso lo que yo quería venir a conversar con ustedes sobre el riesgo. Entonces, después, en las siguientes entregas, se va a hablar puntualmente de los problemas socioeconómicos, nutricionales, de la hipertensión, de la diabetes, de otro tipo de trastornos que se puedan ir presentando durante el embarazo. Entonces, estoy abierta a las preguntas, pueden dejar sus preguntas en el canal, pueden preguntar al privado también, en la página de Facebook, doctora Antonella Romano. No hay ningún problema, yo voy a estar respondiendo a medida que ustedes van dejando sus dudas y sus consultas. Entonces, bueno, es una forma de que tengamos una alerta, de que tengamos un signo de admiración, vamos a decirle que, bueno, hay alguna alarma, hay algo ahí en lo cual yo tengo que consultar ya nomás con el médico. Y mi consulta tiene que ser mucho más cercana una de la otra, ¿sí? Entonces, hay que estar preparadas, hay que saber cuáles son los riesgos que nos pueden tocar o algún familiar que puede estar en riesgo para que nosotros podamos acercarle a una consulta y entonces para poder así de esa forma tener un parto feliz, el final de un parto tranquilo. Entonces quiero agradecerles a las personas que se están comunicando conmigo en el privado, en la página de Facebook, en el canal de YouTube también. Y entonces estaremos por aquí para una próxima entrega más sobre obstetricia. Muchas gracias.